Yo soy Ali y les doy una bienvenida a mi canal. El 28 de marzo decidí cambiar mi vida. Decidí dejar mi país, México, y venir a Europa, a Polonia. Por primera vez me sentí en casa, me sentí segura. Mi misión es compartir contigo mis experiencias en este hermoso país, el lenguaje, la historia, la cultura y tradiciones. Hay muchos desafíos que aún debo superar para construir una vida aquí en Polonia, pero lo más importante es siempre dar el primer paso. Te invito a compartir esta increíble experiencia conmigo. Va a ser un video bastante dinámico porque estamos aquí en el tram en Polonia. Hoy les voy a hablar sobre algunas similitudes de Polonia y México. Muchas personas de hecho me comentaron que es más fácil contar las similitudes que las diferencias de México y Polonia, pero realmente yo considero que es igual porque este país me ha recordado mucho a mi país. Muchos dicen que Polonia es el México de Europa. Ahorita Polonia tiene una economía bastante estable, pero en tiempos pasados no era tan así, entonces muchos polacos se iban a otros países del mundo para trabajar, así como los mexicanos a veces vamos a Estados Unidos o a algunos países de Europa, en donde, bueno, ellos trabajaban haciendo trabajos pesados que generalmente los ciudadanos de esos países no querían hacer. De hecho, en Chicago viven más polacos que en la capital de Polonia. Ambos países, ambas nacionalidades somos muy resolutivas. No sé si esa palabra existe en español, pero creo que sí. Se nos ocurren soluciones bastante creativas a problemas que muchas personas piensan que no tienen solución. Como por ejemplo, a nosotros a los mexicanos se nos reconoce porque hacemos jale chicano. Los dos países son bastante religiosos. Aquí en Polonia todavía se tienen muchas creencias religiosas. Es muy religioso, la gente aquí es más que nada católicos. Por ejemplo, una experiencia personal con esto es que cuando yo me casé, pues si vieron el video de cuando me casé, yo traía un vestido negro. Y la verdad es que mis suegros sí la hicieron de pedo, pues no les gustó mucho la idea de que tuviera un vestido negro, porque aquí obviamente te casas de blanco, como en México. Y pues me dijeron que podía verse como si fuera un funeral, que es el tipo de tradición, que por qué hacía eso. Y pues bueno, hemos llegado a nuestro destino. Ya nos bajamos de ese tram que ven ahí atrás. Les voy a seguir comentando sobre las similitudes. Oh, la luz está en rojo. A los polacos les encanta hacer fiesta, así como a los mexicanos. Por ejemplo, siempre es una buena oportunidad para pistear. Y aquí we drink a lot. Sí. Tomamos mucho. Y bueno, la bebida favorita aquí en Polonia es obviamente el vodka. Y siempre hay vodka en todas las parties, incluso en las bodas polacas. Bueno, en mi boda, por ejemplo, había casi una botella por persona. Así son las bodas That's minimum. polacas. That's minimum. Mínimo. Los polacos también tienen muchos dichos. Como nosotros los mexicanos, pues por ejemplo, como el que anda con lobos, aullar se enseña, o más vale pájaro en mano que ciento volando, Polish sayings. I have no idea. Most of the sayings they are Polonized also. Probably some Vatican sayings. Well, they even But you have Polish, like this one that you They even made made our Pope a saint. What? John Paul II, Jan Paweł II. They beatifikowali go. They made him saint after he died.
But what does it have to do with sayings? They made him one. One saying? Huh? Sayings! Oh, I thought that you were saying about saints. One of my favorites is tam, gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą. Say, tam, gdzie drwa rąbią, there where they cut wood, there are flying scraps. Chowanemu koniowi w zęby się nie zagląda. ¿Eso to znaczy? No, if you received a gift, in this case a horse, you don't look him into the teeth and you complain, oh, he has shitty teeth. Because it's a gift, so... Mądry. Lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu. Esa sería la comparación del nuestro, que es más vale pájaro en mano que ciento volando. Pero aquí se aplica, aquí no se dice ciento volando, sino que palomas en el tejado. Aquí, igual como en México, hay muchas festividades. Por todo se celebra. Por ejemplo, el 1 de noviembre también tienen un Día de los Muertos, que es el Święto Zmarłych. El levantamiento de Varsovia se celebra el 1 de agosto. Y ese día hay una sirena en todas las ciudades polacas a las 5 de la tarde. También hay muchas supersticiones, como por ejemplo, cuando te casas no debes usar perlas porque significan lágrimas. O también, como tocar madera, tiene que ser madera que no esté barnizada y tocas madera así. O también, cruzar los dedos. Shimam Shuki. No decir gracias cuando te desean suerte. Esto es algo que la verdad yo no comprendo muy bien. Bueno, yo no creo en la suerte, pero aquí se dice que no debes de dar las gracias cuando alguien te desea suerte. Se usa el sistema métrico, como en México. O sea, aquí tenemos metros, no tenemos pulgadas, ni pies, ni nada de eso. Tenemos grados centígrados. Hay muchas calles en los alrededores que tienen baches. No baches así tan extremos como en Juárez, por ejemplo, pero sí hay unas calles que sí tienen acá unos bachecitos, unas cuarteritas y así, o sea, no cabe una camioneta como en Juárez, pero sí hay unos que otros baches por ahí. Las comidas familiares de los domingos. Esto no sé, pero yo siempre lo viví en México, de que los domingos era para ir con la familia y cenar o comer con la familia y estar ahí conviviendo, ¿no? Pues se hace así aquí lo mismo. De hecho, acabamos de regresar con mis suegros y pues cuando ya nos vamos de su casa regresamos con unas 5 empaques de comida, llenos de comida de lo que sobró. La burocracia. Igualito que en México. Yo creía que las cosas aquí en Europa iban más rápido y que uno, no sé, los trámites legales y todo eso se iban a arreglar más rápido. Pues no. Cuando vas a arreglar un trámite legal, sacar una credencial, lo que sea, te tienes que esperar ahí las horas, pasan las horas, tomas tu numerito y ves que pasan las horas y algunos de repente se adelanta o se atrasa el sistema que va diciendo los numeritos y es una frustración horrible que estás viendo que no pasa y no pasa y no pasa tu número. Por ejemplo, cada vez que yo voy a la oficina de inmigración son mínimo 3 horas. Eso es las similitudes que yo he podido encontrar aquí de Polonia y México. Hay muchísimas más, yo sé que hay muchísimas más. Muchas gracias por estar conmigo y acompañarme en este video. Y si les gusta este video, denle pulgar arriba y suscríbanse. Ya les estaré posteando más contenido. Bye.